Queridos amigos, que Dios les bendiga. Como siempre llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana. Yo soy José Peguero y te invito a que te suscribas activando esa campana de las notificaciones para que te mantengas al día sobre lo que está aconteciendo en nuestro país. Caliente, caliente. Y es que desde ayer se realizaron más de 24 allanamientos con el fin de obtener pruebas que permitan llevar al banquillo de los acusados a Adán Cáceres Silvestre, quien fue el general encargado de la seguridad del expresidente Danilo Medina, así como a la pastora Rosy Guzmán y otros 3 imputados a los cuales mañana se les estará conociendo medida de coerción en la denominada Operación Coral. El Ministerio Público ha ocupado bienes millonarios al general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán Sánchez y los demás apresados hasta el momento como parte de la primera fase de la Operación Coral. El órgano de persecución penal tiene previsto depositar la tarde de este lunes la solicitud de medida de coerción contra los imputados ante un juez de instrucción del Distrito Nacional. El Ministerio Público procurará prisión preventiva y la declaratoria del caso como complejo al depositar este lunes la solicitud de medida de coerción en contra del general Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Asa y Raúl Alejandro Girón Jiménez. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que dirigen los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso, llevan las investigaciones como parte de las acciones en contra de la corrupción de la gestión que encabeza Miriam Germán Brito. Al grupo apresado en la Operación Coral se les imputa delitos como la asociación de malhechores, la estafa contra el Estado Dominicano, la coalición de funcionarios, la falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Los imputados están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva. Esto está bajo custodia del modelo de gestión penitenciaria. Como parte de la Operación Coral, el Ministerio Público realizó el sábado un total de 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monteplata y Samaná. Señores, poco a poco se va cerrando ese círculo. Vimos cómo ya los hermanos de Danilo Medina fueron implicados en la operación Antipulpo. Ahora también observamos cómo el encargado de su seguridad, el señor Adán Cáceres Silvestre, ahora está siendo procesado por la justicia y mañana se va a conocer la medida de coerción que se le... Como a la pastora Rosy Guzmán, que fue conocida ampliamente luego que Nuria Piera evidenciara la forma en que había adquirido unos terrenos para construir un proyecto inmobiliario multimillonario. Y vamos a leer también esa parte justamente de eso en específico que hizo referencia Nuria Piera desde su programa. Y es que esta mujer o esta pastora, así como también Adán Cáceres, han sido bendecidos y tienen un montón de propiedades donde tienen una vinculación directa a ambos. Y se habla en este caso, conforme al reportaje, la pastora a través de la empresa Único Real Estate adquirió 9 de 10 solares en Colinas del Oeste, y cuyos terrenos van desde los 400 hasta los 500 metros cuadrados para un total de 4.000 metros cuadrados valorados en más de 40 millones de pesos. A Cáceres también le pertenece una gigantesca empresa avícola instalada en Monteplata, según los datos que fueron suministrados por Nuria Piera desde su programa, y ellos tienen otras empresas en común
en una asociación entre ellos que viene desde hace ya casi 10 años. Así es que yo entiendo que en este instante Danilo Medina debe estar preocupado por lo que pudiera acontecer con él, porque se está evidenciando que ese círculo se va reduciendo. Ya vimos lo del Pulpo, ya vimos también esto ahora también de Adán Cáceres, y la pastora tendrá que dar muchas explicaciones ante la justicia, y la pastora Rosy deberá dar las explicaciones del lugar de esta serie de imputaciones que le está haciendo el Ministerio Público, que no son paja de coco, porque estamos hablando de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado Dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Este caso será declarado complejo, pero la justicia dominicana tiene el deber de llegar hasta las últimas consecuencias e investigar la fortuna de ese militar e investigar la fortuna también de la pastora Rosy, así como los demás implicados que, según he escuchado, estos se habrían prestado para facilitar su nombre en esas operaciones de supuesta corrupción. Esto evidencia también de que la justicia dominicana tiene el interés de seguir profundizando, de seguir llevando al banquillo de los acusados a las personas responsables de haber desfalcado nuestro país. Pero todavía falta mucha tela por donde cortar, y es que los grandes corruptos siguen intocables. Los grandes corruptos no son llamados ni siquiera a un interrogatorio, y esos grandes corruptos están listos para dar la batalla en el año 2024 en el plano electoral, por lo cual la justicia debe agilizar el paso para que no se escapen, para que no haya una vía desde donde se puedan salir con las suyas. Pero lo más importante también es que se pueda hacer lo que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, había prometido, y es recuperar lo robado. Y si se determina que esas propiedades que están en manos de la pastora Rosy, así como también de Adán Cáceres, son fruto de la corrupción, se deben expropiar esos bienes y que se devuelvan precisamente al Estado. Esa enorme granja, esa enorme planta del general, había denuncias de violaciones en el tema de materia medioambiental y también en la manera en que se adquirieron esos terrenos, donde también Nuria Piera en ese reportaje lo evidenció. Nos queda a nosotros como dominicanos estar vigilantes, estar atentos a las señales y a esta investigación, para que no ocurra como ha pasado en otras gestiones, donde se hace mucho bulto, donde se ve mucho movimiento, pero a fin de cuentas, luego de un tiempo, usted ve a esas personas con todos sus bienes y también que son respetados y admirados por gran parte de la sociedad. Es difícil ver como una líder religiosa, y esto cuando se llegue a una conclusión, entonces se haya prestado para hacer cosas que para nada agradan a Dios, que son todo lo contrario a lo que representa el reino. E incluso por ahí anda circulando una entrevista que le realizaron a la pastora, donde ella detalla cómo fue creciendo como empresaria. Y voy a hacer lo posible de dejar un pequeño corte en este instante para que ustedes puedan verlo. Amigos, será hasta una próxima oportunidad, y no olviden seguirme en las redes sociales de su preferencia bajo el nombre de usuario de José Peguero. Bye bye. Los recursos. O sea que Rosy pasa de ser una empleada de la agencia de cambio Electroamérica, ajá, y de Prestauto, ajá, a tener ya su propia empresa Inverosa. Sí.
que se dedicaba a préstamo, a financiamiento de vehículos a través de estas pujas y también a hacer transacciones inmobiliarias. Exactamente. Y entonces, ese dinero de Inverosa, ¿de dónde surge? O sea, Rosy pasa de ser empleada y estudiante de Derecho, ya una abogada con su propia empresa. ¿Y de dónde sale el dinero para hacer estas transacciones? Esta transacción es parte, si te das cuenta, ahí como lo establece, hay personas que han sido inversionistas en Inverosa. O sea, en Inverosa pasan inversionistas a darme en la mano dinero para que yo lo preste. Y yo lo que hago es que le doy un porcentaje y me gano un porcentaje. De ahí en adelante y también con las compras. O sea, ellos capitalizaron Inverosa como accionista. Sí. O como inversionista. Como inversionista. Sí, o sea, sí. Usted era la principal accionista. Sí, así es. Entonces ellos le prestaban ese dinero y entonces Rosy trabajaba con ese dinero. Exacto. Y le cumplía a ellos pagándole y le ganaba la diferencia. Exacto. Y todo eso está documentado. Por eso te traje esta muestra de todo lo que yo hacía. Adicional a eso estaba también, como te explico, la compra y venta de vehículos, que también en ese tiempo era muy rentable. Y entonces Rosy pasa de ser empleada a tener su propia empresa con Inverosa. Y entonces, ¿cómo se convierte Rosy en pastora? Ahora viene algo, porque antes de eso hay algo interesante. O sea, antes de yo ser pastora, antes de hecho fui un miembro normal. O sea, fui un miembro común y corriente, porque todo es un proceso y un tiempo en la vida. Lo que yo hago es que luego de convertirme, de recibir el llamado, de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, me doy cuenta que todo lo que yo hago choca con lo que yo predico, con lo que me enseñan, con lo que la palabra establece. ¿Cómo así? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque como yo hago préstamos, usualmente los préstamos a esa fecha era literalmente a un porcentaje alto. La Biblia habla de lo que es usura. No solamente el caso de la usura, sino también está el hecho de que yo me veo expuesta en ese entonces a tener que embargar. Yo hacía los cobros compulsivos. Tú sabes que eso trae traumas a las familias, a las personas que deben, porque tú tienes que ir a la casa con el Ministerio Público, con la policía, para quitarle los bienes, y esto causa un trauma. Esto no era compatible con lo que yo estaba aprendiendo de la palabra. Esto no era compatible con lo que ya me estaban enseñando. Esto no era compatible con lo que la Rosy esencial estaba saliendo a flote. Lo que yo aprendí antes, lo que yo sabía antes, yo entendía que era bueno. Y por eso lo hacía y por eso vivía de eso. Ahora, cuando la palabra me